Justicia transicional en Chile. La historiadora Artur identifica dos objetivos que surgieron desde la puesta en marcha de la justicia transicional entre finales de los años 80 y principios de los años 90, consistentes en la meta de proporcionar alguna medida de justicia a aquellos que sufrieron bajo el régimen de un Estado represivo y la meta de facilitar la salida del autoritarismo y apuntar una democracia frágil. Sobre la base de ambas metas se determinaron 4 medidas esenciales en la implementación de la justicia transicional. Primero, el enjuiciamiento de los responsables. Segundo, la búsqueda de la verdad. Tercero, la transformación del carácter represivo del Estado. Y cuarto, la reparación o compensación a las víctimas. Desde una perspectiva más amplia, estos 4 elementos que definen la justicia transicional presentes en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La construcción del proceso de justicia transicional en Chile se inicia en marzo de 1990 con el gobierno democrático que sucedió a la dictadura, encabezado por Patricio Aylwin, y concluye con el arresto del general Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. Desde el regreso a la institucionalidad democrática, el Estado chileno implementa un conjunto de medidas en materia de justicia transicional, enfocadas en la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas. La primera de estas fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig, en 1990, con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre los casos de desaparición forzada y ejecución. El 4 de marzo de 1991, Patricio Aylwin inició un primer proceso de memoria, reconociendo públicamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura y pidiendo perdón a los familiares de las víctimas. Al año siguiente, se crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de implementar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Rettig. Finalmente, se crea el programa Continuación de la Ley 19.123 de 1997, posteriormente Programa de Derechos Humanos, con el fin de asegurar la continuidad de las tareas que cumplió la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación hasta 1996. Finalmente, los gobiernos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei implementaron varias medidas de memoria y reconocimiento público. Sin embargo, el Decreto Ley número 2191 del 18 de abril de 1978, en adelante llamado Decreto Ley de Amnistía, tuvo plena vigencia durante todo su periodo presidencial. En particular, el artículo 1 de esta norma dispuso, abro comillas, amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia del estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenas. A la vigencia del Decreto Ley de Amnistía se sumaron limitaciones legales que restringieron el actuar de las dos comisiones mencionadas. Por una parte, el mandato de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación no permitió medidas de asesoría legal respecto de las demandas contra los responsables de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, la Comisión Rettig se vio impedida de proporcionar los nombres de los responsables de los 2.279 casos de desaparición forzada y ejecución contabilizados, y su impacto en el ámbito judicial se vio muy reducido. Aunque el presidente Aylwin transmitió el trabajo de dicha comisión a las autoridades judiciales solicitando una interpretación reduccionista del Decreto Ley de Amnistía, su pedido fue ignorado por el Poder Judicial. Consecuentemente, tanto la vigencia del decreto ley como la falta de herramientas que hubieran permitido una judicialización de los casos de violación a los derechos humanos consagraron la imposibilidad de enjuiciar a los represores, siendo el primer aplicado de manera sistemática por la Corte Suprema durante los años de 1990 a 1998.
En el año 1999 se implementó la mesa de diálogo por parte del Ministerio de Defensa con el fin de recabar información desde las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros sobre el paradero y destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura. Dicha instancia, organizada mientras Pinochet se encontraba bajo arresto internacional, generó nuevas oportunidades de denuncia de los crímenes de la dictadura. En el marco de esta mesa de diálogo, no solo se entregaron a los tribunales los datos recolectados sobre casos de desapariciones, a cambio de mantener el anonimato, sino que también se estableció un elemento determinante en la judicialización de los responsables de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura: el nombramiento de jueces con dedicación exclusiva para investigar casos de derechos humanos. Durante el año 2001, el entonces ministro de Justicia envió una petición a la Corte Suprema, mediante la cual pidió la designación de ministros de Corte de Apelaciones como jueces de primera instancia con dedicación exclusiva, a fin de investigar casos de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Esta petición fue acogida por el Poder Judicial el 20 de junio de 2001. Así, 9 ministros fueron designados con dedicación exclusiva junto a otros 51 jueces con dedicación preferente, impulsando el estudio de 114 casos de desaparición de personas. Y en el año 2005, este mandato se extendió a las Cortes de Apelaciones de todo el país. Luego de la mesa de diálogo, la administración del Estado implementó numerosas políticas públicas de memoria y reparación, fundadas especialmente en el trabajo de la sociedad civil. La más famosa, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado en Santiago en 2010. Adicionalmente, se implementaron políticas públicas creadoras de instituciones con el objeto de recuperación de la memoria y la verdad. Así nació la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, en 2003, con el fin de determinar e individualizar quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio. Su informe, presentado por el presidente de la República, Ricardo Lagos, sirvió de base para la formulación de políticas de reparación. Asimismo, la Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos en el año 2006 tuvo como propósito implementar medidas de reparación para las víctimas identificadas en la Comisión Valech. Estas instituciones creadas tuvieron repercusiones exclusivamente en materia de verdad, memoria y reparaciones, excluyendo claramente la dimensión de la justicia de su ámbito. A partir del año de 1998, la jurisprudencia de la Corte Suprema comenzó a desconocer aisladamente el Decreto Ley de Amnistía con el propósito explícito de llegar a reconocer los crímenes cometidos durante la dictadura bajo la calidad de crímenes de lesa humanidad. Consecuentemente, en aplicación de los convenios de Ginebra a los que Chile ha suscrito, la Corte descartó toda medida que permitiera la impunidad. Si bien la promoción de la memoria incentivada por la administración del Estado creó un contexto favorable a una mayor condena social de los crímenes de la dictadura, la jurisprudencia antes expuesta no tuvo relación con aquella. En efecto, la no aplicación del Decreto Ley de Amnistía en los fallos de la Corte Suprema radicó en una posición jurídica progresista en los cuales los jueces aplicaron el derecho internacional en el orden jurídico interno. En definitiva, los fallos de la Corte se fundaron en argumentos jurídicos que en otro contexto pudieron ser rechazados en nombre de la superioridad del orden jurídico interno chileno y de la vigencia del Decreto Ley de Amnistía. De ahí que, a pesar de una coyuntura judicial favorable a las víctimas de la dictadura en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por la vigencia de su Decreto Ley de Amnistía a través del fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile del 26 de septiembre de 2006. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Decreto Ley de Amnistía no puede constituir un obstáculo en la investigación de los casos de violación a los derechos humanos y, adicionalmente, que su mera existencia constituye per se una violación a los derechos humanos. Esta condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo repercusiones en Chile, en la medida en que constituyó una fuerte sanción, después de 16 años de democracia y la ineficacia del Estado en la tarea de investigar, sancionar y reparar en casos de violaciones de los derechos humanos, y en definitiva de hacer justicia.
Durante el año 2007 ocurrió un nuevo giro jurisprudencial en materia de delitos cometidos durante la dictadura, con la aplicación de la prescripción gradual, práctica que se posiciona lejos de las políticas públicas de verdad, memoria y reparación, implementadas desde la administración del Estado. El gobierno de Michelle Bachelet siguió implementando políticas de promoción de la memoria. Fue así como el puerto de Pisagua en la provincia de Iquique y el estadio Víctor Jara fueron declarados monumentos históricos en 2008 y 2009, respectivamente. Además, durante el año 2009 se estableció el Día Internacional contra la Tortura y el Día Nacional del Ejecutado Político, y en el mismo año el Ministerio de Bienes Nacionales creó la Ruta de la Memoria, con un objetivo educativo y de promoción de la memoria. Más aún, tanto el gobierno de Michelle Bachelet como el de Sebastián Piñera crearon nuevas instituciones de promoción de la memoria o reforzaron las ya existentes. Así, en el año 2009 vio a la luz el tan esperado Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma de derecho público dedicada a la promoción y la protección de los derechos humanos en Chile, mediante, entre otras funciones, la recopilación y custodia de los antecedentes reunidos por las diferentes comisiones de la verdad y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Adicionalmente, durante el año 2010 se llevó a cabo una reforma de la justicia militar. Además, se implementó la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech II, entre los años 2010 y 2011, con el fin de ampliar las investigaciones relativas a casos de desaparición, homicidios, prisión política y tortura, la cual indicó una cifra final de 3.216 detenidos desaparecidos y de 38.254 víctimas de prisión política y o tortura.